Tema de hoy, crecimiento espiritual. La razón del creyente es crecer espiritualmente para poder conocer la voluntad de Dios y vivirla. El título de la enseñanza de hoy, venciendo al enemigo que todos llaman amigo. Vamos a proclamar la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, versículo 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Pablo le decía a la comunidad de Corinto, es necesario que haya diferencias. Es necesario que haya diferencias entre los creyentes, entre la iglesia, ¿sí? Para que se hagan manifiestos en esas diferencias los que son aprobados. Porque unos van a responder de una manera y otros de otra manera. Ante una discusión, ante una diferencia, es donde se sabe, donde se manifiesta el nivel de crecimiento de cada hijo, de cada creyente. Por eso es necesario los momentos adversos, los momentos contrarios, para que nos demos cuenta qué tanto hemos crecido. El tema de hoy, venciendo al enemigo que todos llaman amigo. Acompáñenme bajo este orden de ideas que se ha expresado, se ha expuesto en este versículo, que es necesario que tú tengas diferencias. Es necesario que tú tengas diferencias en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, en tu diario vivir. Deben haber diferencias, dice Pablo, ¿sí? Para que se muestre cuántos han pasado la prueba y cuántos son reprobados aún. Porque dice, para que se muestre los que son aprobados. Si son aprobados es porque fueron puestos a prueba. Y esa diferencia es lo que manifiesta si soy aprobado o no. Salmos 119, versículo 150. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Recordemos que la Biblia cumple 4 funciones. ¿Cuáles son? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y hoy la palabra de Dios nos quiere ministrar en un tema muy común y aceptado en nuestra sociedad, pero que trae grandes consecuencias negativas a aquellos que verdaderamente quieren obedecer a Dios y crecer espiritualmente. Dese cuenta lo que dice allí. Ese es un amigo que todos llaman amigo, pero que es nuestro enemigo. Es muy común al día de hoy hablar de la gente, juzgar a la gente. Y mire lo que dice el 150. Hay 2 palabras claves. Se acercaron, ¿a dónde? A la maldad. Los que me persiguen, dice el salmista. ¿Qué pasó con ellos? Se alejaron de tu ley. Míreme acá un momento. Acercarme a algo me aleja de algo. Cuando yo me acerco a algo, me alejo de algo. Y cuando me alejo de algo, me acerco a algo. Entonces vamos a aterrizarlo. Cuando yo me acerco al mundo, me alejo de Dios. Cuando yo me acerco al mundo, me alejo de Dios. Y cuando yo me alejo del mundo, me acerco a Dios. Y el salmista decía que se acercaron a la maldad los que lo perseguían. ¿Sí? Se alejaron de Dios los que lo perseguían. Y allá en Corintios nos decía la palabra que deberían haber diferencias. Deben haber diferencias. Pero una cosa es que yo tenga una diferencia con un hermano, con un familiar, con un amigo, con un enemigo. Y otra cosa es perseguir a alguien. Perseguir a alguien. Y cuando tú persigues a alguien con una mala intención, tú te acercas a la maldad del mundo y te alejas de la gracia y la bendición de Dios. Miremoslo en Mateo capítulo 7, por favor.
Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice la palabra hasta el versículo 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y la palabra clave aquí es juzgar. La palabra nos dice no juzguemos, y juzgar viene del hebreo mishpat. Y mishpat es dar mi posición, mi concepto, mi calificativo respecto de algo o de alguien fundamentado en mi verdad. Entonces, yo doy mi concepto, mi calificativo, mi apreciación, ¿sí? Mi posición respecto del hermano, de la hermana, del presidente, del alcalde, del ladrón, de la prostituta, de todo el mundo, pero respecto de mi verdad. Eso es juzgar. Y todo lo hacemos, porque esa es la naturaleza del pecado original. Todos absolutamente creemos tener la verdad, saber lo correcto, y ese es el pecado original. Entonces todos tendemos a conceptualizar desde mi verdad frente a una cultura de vida que hemos formado muchas veces por conceptos introducidos generacionalmente y que nosotros mismos hemos adquirido y que llamamos verdad. Y todo aquello que se salga de lo que es mi verdad, yo lo juzgo, yo lo califico, yo lo condeno. Sí, yo le doy un calificativo, bueno o malo, y eso es juzgar, y eso es lo que la palabra dice, no juzgue. ¿Sí? Dios me ordena que me guarde mis conceptos, que me guarde mis calificativos de los demás. Si esos conceptos no están de acuerdo a la palabra, guárdalos mejor. Pero si tú vas a calificar, a conceptualizar, a definir, a hablar algo de alguien y lo haces conforme a la palabra, puedes hacerlo. Podemos hacerlo. No es guardar silencio, no es comerse las cosas, porque nos hacemos daño, pero es aprender a hablar no desde mi verdad, sino desde la verdad de la palabra. No seremos juzgados y sobre todo no caeremos en un estancamiento espiritual. Porque ahorita vamos a ver que el juzgar, el murmurar, trae estancamiento espiritual para la persona que lo hace y para su entorno. Por eso hay muchas familias y aún congregaciones que se estancan espiritualmente. Pueden multiplicarse en número, pero no crecen espiritualmente. Pueden haber milagros, sanidades, pero no hay crecimiento espiritual, porque el pan diario de la sociedad y de la humanidad, el amigo de la humanidad es hablar de los demás. ¿Qué decía en el Salmo 1 el rey David? ¿Qué decía? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dijo David, sino que en la ley de Jehová, o sea, todo lo que él dijo lo dijo conforme a la palabra, sí, porque meditaba en la palabra, porque cuando tenía que decirle a alguien algo, no estaban sus conceptos, sino la palabra, porque en él moraba la palabra. Cuando en nosotros mora la palabra no nos deja que nosotros conceptualicemos de los demás conforme mi verdad, sino conforme la verdad de la palabra. Si tú tienes que confrontar a alguien, la palabra te lo permite. Le dijo Pablo a Timoteo, confronta, exhorta, redarguye, corrige, instruye, pero en la palabra y con un espíritu de mansedumbre. Le agregó él,
con espíritu de mansedumbre. Venga conmigo al apóstol Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Maestro es el que conceptualiza, el que piensa que sabe, el que piensa que tiene la razón, el que piensa que todo lo que él dice es. Dice, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. El juzgar trae condenación. El juzgar trae estancamiento. Dice, porque todos, ahí no dice algunos, dice todos ofendemos muchas veces. Qué tremenda palabra. Entonces, hay que tener cuidado con eso. A veces uno se cree bueno y uno juzga desde la posición de que el otro está actuando mal y que yo nunca sería capaz de hacer eso. Bueno, es posible que usted no sea capaz de hacer esa situación específica, pero hay otras cosas que ante Dios son igual y también las practicamos. Por eso dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Dónde está la perfección? En la palabra, en guardar la palabra, en no hablar. Ese es el hombre perfecto, el que no habla, o cuando habla, habla lo correcto. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero es bueno que entendamos algo: la lengua no se mueve sola. La lengua no se mueve sola. Entonces, cuando el apóstol Santiago está hablando de la lengua, no está hablando de la lengua como músculo. Está hablando de lo que dice Proverbios 4:23. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Donde no hay oposición, no hay equilibrio. Es muy peligroso donde no hay oposición. Míreme acá un momento. Dios mismo nos enseñó que es necesaria la oposición. Por eso creó el día y la noche, la luz y la oscuridad, la verdad y la mentira, el bien y el mal, el blanco y el negro. Es necesaria la oposición. Y aquello de que estoy en la luz, eso solo lo entiende alguien que ha recibido fe y que tiene la dirección del Espíritu. Pero para que haya equilibrio, tienen que haber ¿qué? Dos balanzas, que no se vayan para un lado una ni para un lado la otra. Por eso él dijo, cuidado que tu luz no sea luz de tinieblas. Una persona presumiendo estar en luz pierde el equilibrio y termina en tinieblas. Que el Espíritu Santo le dé discernimiento y le inquiete y le dé hambre de profundizar en este tema. Porque mire lo que dice 4:23. ¿Cómo dice 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él
mana la vida, ¿sí? De Él mana la vida. Y mire lo que dice Mateo 12:34. Ya está hablando nuestro Señor Jesucristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia de tu mente habla la lengua. Entonces la lengua no se mueve solita, la lengua se mueve de la abundancia de información que hay en tu mente. Y Él dijo, es necesario que alguien se te oponga a lo que tú llamas blanco. Es necesario que alguien te diga que lo que tú llamas blanco es negro. Es necesario que lo que tú llamas vida, alguien te diga eso es muerte. Dice, ese no es el problema, dijo el Señor. Ese no es el problema. El problema está cuando tú caes en juzgar y condenar a aquellos que por necesidad del universo tengan que llevarte la contraria. De eso sí no tienes permiso. No los debes juzgar, dice el Señor. ¿Por qué? Porque te condenas. Viene condenación para tu vida. Entonces es necesario, alguien que entró en la verdadera dimensión del Espíritu, dice, qué bueno, voy bien. ¿Por qué? Porque hay oposición. Qué bueno, voy bien porque no me están llevando la idea. Qué bueno, qué bien porque aquí hay algo contrario. Y eso nos va a ayudar en cierta manera a reflexionar. Mírame, para corregir si nos hemos salido o para afirmarnos si vamos bien. Cuando alguien se te opone, o te afirmas o te corriges, si no juzgas. Pero si juzgas, puedes caer en sectarismo. Secta, te apartas. Solo soy yo. No, yo escucho. Me afirma que voy bien y sigo en silencio bien. Y démonos cuenta que dijo que esa lengua es la que nos hace imperfectos, porque el que logra mantener esa lengua, esa mente quieta, ese es el hombre perfecto. Y Jesús confrontó, les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno si en tu mente está lo malo? ¿Sí? ¿Cómo podréis hablar lo bueno si en tu mente está lo malo? Entonces, bajo ese orden de ideas, lo que yo veo en el otro es lo que también está en mí, ya lo sabemos. Puedo tener diferencias, pero hay algo claro. Y aquí es donde se estanca el proceso de vida de alguien. ¿En dónde? Yo puedo tener diferencias, pero no debo perseguir a alguien por esas diferencias. Ahora vamos a ir un poco más allá. Mateo 5:38 en adelante. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la ley. Si te pegaron, pega. Si te robaron, roba. Si te hirieron, hiere. Si te insultaron, insulta. Esa es la ley. Pero mire la gracia. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Perdón. ¿Qué nos dijo el apóstol Santiago en su carta? Someteos a Dios, resistir, es Pedro, resistir al diablo. Y aquí Jesús dice, no resistáis al que es malo. Uy, aquí, ¿qué pasa? Jesús dice una cosa y Santiago otra. Porque Jesús está diciendo, no resistáis al que es malo. Jesús no está diciendo, sométase a lo que el malo te diga. No, Jesús está diciendo que tu mente no se ensucie, no se contamine por lo que el malo te hace. Al diablo resístalo. ¿En qué sentido? ¿Qué es resistirlo? No es ese concepto de pelea, de ser belicoso, de ser violento en el sentido de fuerza, de carne, de armas humanas. No, en el sentido de yo no me hago
partícipe de esa naturaleza. Y por eso le dice, no resistáis al que es malo, no le entres al juego. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Pero Dios le da la entrada a aquellos que en las diferencias actuaron conforme a su voluntad. Él no hace diferencia entre el bueno y el malo. Pero si el que llamamos malo actúa como Dios manda, ese que llamamos malo es el que entra. Pero tú que te haces llamar bueno pero no actúas como Él manda, ese es el que se queda. Entonces no es cuestión de conceptos, es cuestión de vida. Es cuestión de vida, ¿verdad? Y dice allí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La perfección nada tiene que ver con los conceptos humanos, y es la orden de Dios. Mire lo que dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu mente, tus emociones. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. ¿Qué le desagrada más a Dios? Y aparte de sobre él, su enojo. Escuché palabras de ministros con títulos donde decían, si usted se mete con el siervo del Señor, te mueres. Y entonces yo decía, uy, ¿cómo así? Pero aquí la palabra enseña todo lo contrario, que Dios va a defender al malo y al bueno, y que si en realidad el siervo es siervo, el siervo no le va a pedir a Dios que mate al que lo hirió. Es Dios quien le pide al siervo que ame al que lo hirió. Y entonces, si Dios va a matar al que hirió, entonces ¿cómo voy a amar al que me hirió? Una total incoherencia. Entonces fueron enseñanzas que en vez de sembrar la sana doctrina, la sana enseñanza de Dios, sembraba era una división entre la iglesia. Y entonces empezaban las peleas y de eso doy testimonio. Se armaron grupos, hablemoslo mundanamente, pandillas. Los que estaban con este líder, los que estaban con esta líder, yo sigo a esta líder, yo sigo al otro, y era una pelea total. ¿Te acuerdas? Era una pelea total entre líderes. ¿Y qué venía allí? Entonces, ¿qué pasaba? Porque por ciertas cosas que ya la palabra nos enseñan, la persona que se había metido con el supuesto ungido, le pasaba algo malo, le pasaba algo a la familia, al hijo, y en eso se centraban muchas prédicas, por haberse metido con el ungido, con la ungida. Y la iglesia se empezaba a morir por miedo, y no se daban cuenta que ahí ya estaba actuando, era la brujería. Ahí ya entraba a tomar control Satanás para manifestar un falso poder, un falso liderazgo, una falsa autoridad, donde los hombres querían en nombre de Dios manipular la ignorancia y la inocencia de ciegos que no sabían para dónde van. ¿Sí? Usted no le debe tener miedo a ningún hombre. Usted tiene la autoridad de parte de Dios de hablarle a los hombres con respeto
con la palabra. Y le voy a decir algo. Si por su herida, si por su situación emocional, sus recuerdos, su falta de perdón, si por la parte del proceso donde va, usted se llegara a equivocar con una autoridad que hay que respetar, pero te arrepientes por el Espíritu, Dios te perdona. Y tú tienes la oportunidad de ir a acercarte a esa persona y decirle, mire, perdóneme. Pero la palabra en ningún lado dice que porque tú cometas un error contra una autoridad, y entonces esa autoridad eclesial va a venir sobre ti, ¿qué cosas? No, tenemos la oportunidad del arrepentimiento, pero sí habla, escúchame, ¿de qué? De que para Dios es más importante, ¿qué cosa? Dice que aunque te han herido y te han maltratado, para Dios es más importante que tú guardes silencio y no juzgues y no murmures y no conceptualices y no critiques que cualquier otra cosa. Para Él es más importante eso. Y ese es el evangelio del reino. Dio 4 directrices. Ama a tu enemigo, bendícelo, ora por él y hazle el bien. 4. Ámalo, bendícelo, ora por él y hazle acción. Haz algo bueno para él. Y dice que si nosotros no hacemos esas 4 cosas, no somos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios son los que a los enemigos los amamos, los bendecimos, oramos por los enemigos y hacemos algo bueno para ellos. Qué tarea tan preciosa, ¿cierto? ¿Por qué? Venga conmigo a Proverbios 16:7. Mire Proverbios 16:7. ¿Por qué? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Yo te voy a decir algo. Si tú tienes que defenderte de tus enemigos, es porque tú no le agradas a Dios. Si usted tiene que defenderse con palabras, con fuerza, llamando a otras personas, si usted tiene que ir donde su jefe a hablar mal de su compañero para que lo echen, usted pueda que le agrade mucho al jefe y el jefe eche al que a usted no le cae bien, pero tú estás en un problema grave con Dios, porque tú no le agradas a Dios. Porque Él dijo que cuando yo le agrado a Él, mis enemigos siguen siendo mis enemigos, pero están en paz conmigo. Ellos están en paz. Aquí no dice que no dejan de ser mis enemigos. Dice que siguen siendo mis enemigos. Pero Dios, que tiene el control de todo, no permite que te hagan nada. En pocas palabras, veámoslo en la vida de David. David le pasa lo que sucedió en el Salmo 119, 150. ¿Qué dijo? Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. David sabía que él era el rey escogido por Dios, pero tenía que ser formado y durante 14 años fue perseguido por el rey Saúl. ¿Qué hizo Saúl por perseguir a David? Se acercó a la maldad, se alejó de Dios. ¿Qué hizo David cuando en 2 oportunidades tuvo la ocasión de matar a Saúl? Se alejó de la maldad y se acercó al gobierno de Dios. Confirmó su trono. Cada vez que tú, por obediencia a la palabra, pones la otra mejilla, recibes más autoridad de Dios. Cada vez que tú, cuando te cachetean, buscas defenderte tú mismo, recibes gloria de hombres, pero pierdes autoridad de Dios. Por eso no hay autoridad en la iglesia, porque queremos defendernos aún con conceptos bíblicos, con el versículo. No, un cristiano no se defiende. Un cristiano hace ver su posición desde la verdad, pero llega un momento donde nosotros, ¿qué hacemos? Nos quedamos callados.
¿Sí? Mire en Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los que cumplen la voluntad de Dios. No seáis sabios en vuestra opinión, no juzguen, no juzguen. Juzgar es ser sabio en mi propia opinión. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero qué lindo Pablo, qué sabiduría, en cuanto dependa de vosotros. Los enemigos son aquellos que se levantan contra nosotros, pero no dependió de nosotros. Ya ellos quisieron levantarse y Dios lo permite para ponernos a prueba. 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está el secreto del reino. ¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Y el bien es una acción, no un concepto, no una posición, no palabras. Y si son palabras de edificación, son palabras de vida, ¿cierto? Y quiero mostrarles un ejemplo bíblico de lo que sucede con alguien que debido a una diferencia, a algo que no le parece, es que a mí no me parece que el jefe haga eso, a mí no me parece que el pastor haga eso, a mí no me parece que el presidente Santos haga esto, a mí no me parece que el alcalde haga eso, a mí no me parece que ese evangelista, que ese misionero, a mí no me parece que en esa iglesia hagan eso, a mí no me parece. Ahí es donde caemos en el error. Ahora, podemos juzgar doctrina, que es muy diferente. Pero mira lo que dice el capítulo 12 del libro de los Números. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Era una extranjera. El pueblo de Dios no se podía casar con extranjeras. Y el líder, el pastor, el ministro se casó con una extranjera. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por vosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, dése cuenta que ellos no le están hablando a Moisés, están hablando entre ellos. Ellos no le están hablando a Moisés. Por eso allá en Santiago él nos dijo algo. ¿Qué nos dijo? Confiésense sus pecados, sus ofensas. Si tú tienes diferencia con alguien, llámalo y dile, oye, mira, estoy cargado contigo porque esta actitud que tú tienes, no sé si es la viga que llevo adentro o qué, pero venga, oremos, ayúdeme. ¿Sí? Al igual, si hay diferencias, deben haberlas, pero necesito estar en paz con Dios y en paz contigo, porque yo quiero crecer. El que quiere crecer tiene la humildad de acercarse a alguien a decirle, tengo una diferencia contigo y esa diferencia ya me está creando raíz de amargura y esa raíz de amargura me debe tener. Y mire lo que dice allí. Dice que solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre toda la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Perdón, no se había casado con una cusita. Se había casado con una cusita. Y lo llamó Dios, ¿cómo? Fiel. Mira, yo te voy a decir algo.
A pesar de tus errores y de tu debilidad, hay algo que a Dios le agrada mucho. Aunque falles, aunque caigas, el espíritu de mansedumbre. Que no te defiendas tú mismo, que dejes que Él te defienda. El pecado ya fue vencido y dentro de esos pecados está la soberbia. No le demos vida a la soberbia, al orgullo, a la altivez, defendiéndonos nosotros mismos. Sea lo que sea, Dios ya te perdonó. Cuando uno no cree en el perdón de Dios, uno tiene que venir a justificarse ante los hombres. ¿Pero por qué me tratas así? ¿Por qué hablas así? ¿Sí? ¿Cuántos somos descendientes de Abraham? ¿Cuántos tenemos fe acá? ¿Cierto? Sobre nosotros hay una promesa que ya se cumplió. ¿Cuál? El que me bendiga, Dios lo bendice. Y el que me maldiga, Dios lo maldice. Si Él persiste en maldecirme, la maldición es sobre Él. Entonces, a mí lo que me debe importar y a ti lo que te debe importar, si en realidad has madurado, es tener cuidado de aquellos que vienen contra ti, de decirles, oye, a mí no me vas a causar ningún daño con tu actitud, con tu comportamiento. Tú te estás haciendo daño a ti mismo y le puedes hacer daño a los demás. Pero a mí no me vas a hacer ningún daño. A alguien que está en Cristo, aunque nos hieran, aunque nos ofendan, aunque nos maltraten, aunque nos vituperen, aunque nos humillen, aunque nos avergüencen en público, a nosotros en verdad no nos hacen ningún daño. Es necesario que pasemos por ahí. Por eso no tenemos que defendernos. No tenemos que defendernos. Y mire ¿qué empieza a suceder? Dice 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Mire lo que dice. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios los confrontó. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Cuando uno insiste en perseguir a alguien, bueno o malo, la ira de Dios se enciende y Dios te confronta. ¿Sí? Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba como leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Sí? Mira, una persona que por una diferencia, que porque lo persigan, que porque lo ataquen, que porque hablen de él, insiste en perseguir a alguien, termina con lepra espiritual. ¿Cuál es la lepra? La amargura. A los leprosos físicamente, ¿qué hacen? Los apartan. Una persona leprosa espiritualmente, ¿qué es? Termina apartada en la sociedad. Nadie les puede hablar. Escuche, permítame este momento. ¿Por qué muchas mujeres terminan apartadas de su esposo? Que no pueden compartir, o esposos de sus esposas. Porque mentalmente muchos cónyuges se persiguen entre sí, murmuran, se juzgan. Mire, es característico y lo quiero compartir en esta noche. Sé que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay consecuencias que no debemos pasar ni pagar. Hay un matrimonio que debido a la bendita persecución por la falta de perdón entre los cónyuges, empezaron a perseguirse y a murmurar. Y qué cosa tan tremenda ver usted o a la mujer o al hombre hablando con los demás de su cónyuge. Hablando. Nunca hables de tu cónyuge. Nunca hables de las personas que te sirven, que están a tu lado. Nunca hables de ellos. ¿Por qué? Porque eso no te ayuda a ti ni ayuda a la otra persona. Si tienes una diferencia, acércate y habla. Aunque esa diferencia no se arregle y nunca se arregle, lo más sabio y lo más sano que debemos hacer, ¿qué es? Guardar silencio. Esta pareja terminó separándose. Lepra.
lepra en ambos. Y ambos se separan culpando al otro. Ambos se separan culpando al otro, porque la lepra no deja ver. Por eso dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque terminarán, ¿qué? ¿Sí? Y mire lo que hace Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. ¿Cuál fue la actitud de Moisés? Moisés no sabía que habían hablado contra él. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por ellos. Cumplió Mateo 5. Mire a Cristo en Moisés. Mire la buena nueva en Moisés. Mire el evangelio en Moisés. Los siervos de Dios en el antiguo pacto ya tenían la revelación del nuevo pacto. Él le dijo, ore por el que lo persigue. ¿Y qué hizo Moisés? Oró por los que lo estaban persiguiendo. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. ¿Vino qué? Consecuencia. Consecuencia. ¿Sí? Así María fue echada del campamento 7 días. Si se dan cuenta que todos los ciclos de Dios tienen que ver con 7. ¿Sí? Fue echada del campamento 7 días. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Un pueblo que necesitaba avanzar hacia la tierra prometida fue estancado. Mira, una casa dividida no prevalecerá. Y en este tiempo, escúchame, quiero compartirte algo. ¿Cuántos están acá que tienen conflictos en sus familias? Y grandes conflictos, fuertes, diferencias fuertes entre los hermanos, hasta peleas físicas. Peleas por dinero, peleas casi, algunas en los estrados judiciales, ¿sí? Pero recuerde esta palabra, recíbala por favor. Jesús dijo, yo no vine a traer, ¿qué? Paz, yo vine a traer espada, espada. Y cuando yo llegue a un hogar, tendrá que haber en ese hogar, ¿qué? Una división, para que salga lo que no es y entre lo que debe ser. Pero tú tienes que tener en claro quién eres tú y en qué posición estás tú. Porque tú ya no puedes ser parte del enemigo. Tú debes ser parte de la unidad. Entonces, ¿a ti qué te corresponde? A ti que te corresponde la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Las cachetadas. Yo te voy a decir algo porque esa es la mejor parte. Porque si tú no estás dispuesto a dar la otra mejilla, tu familia menos que no conoce al Señor. Y si tú no estás dispuesto a morir por ellos como Cristo murió por ti, tu familia está condenada y estás rechazando una promesa. Estás rechazando la gracia. Él dijo, ¿quieres mi gloria en tu casa? Padece conmigo. ¿Quieres mi gloria? Padece conmigo. ¿Y qué es padecer? Baja tu orgullo, baja tu altivez, humíllate. Ahora, ¿por qué tú no puedes aguantar la cachetada? ¿Por qué tú no puedes soportar lo que hay que soportar? Porque la carne está más avivada y el espíritu menguado. La carne está avivada y el espíritu menguado. Siga leyendo conmigo, ¿sí? Dice que el pueblo se detuvo y en el 16, después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Pero aquí hay algo importante que el rey David nos sigue enseñando en el Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Lea solo esa parte. ¿Qué dijo? Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Oye, aquí está el secreto para no pecar con la lengua. ¿Cuál? Meterse en su camino. Entonces, ¿quién es el que peca con su lengua? El que no va en su camino. ¿Quién es el que mira la vida del otro? El que no está metido en su vida. Entonces, ¿quién es el que se interesa por mi vida? El que no tiene vida. Y cuando yo me intereso de mala manera por la vida de los demás, no me estoy interesando por mi vida. Estamos acá, iglesia.
Cuando usted quiere chismosear de los demás, es porque usted aún no ha recibido vida. Ahora, la característica número 1 para los que ya caminamos en el sendero de la vida, ¿cuál es? Que hay una multitud mirándote, juzgándote. Normal. Dígale al que tiene adentro, normal que me juzguen, normal que me critiquen, normal que me ataquen. Ahora, si usted no está en el camino verdadero, nadie te mira, porque solo al árbol que da frutos le tiran piedras. Un árbol seco, ¿para qué le van a tirar piedras? ¿Qué bajan de un árbol seco? Un árbol lleno de naranjas en medio de unos 40 grados de temperatura, usted va a ver ahí a los muchachos lanzándole piedras porque hay que bajar, ¿qué? Las naranjas, las mandarinas, ¿verdad? Siga conmigo, mire lo que dice. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y si él dijo no juzgar, pues a la hora de la verdad impío puede ser cualquiera. No lo juzgue, guarde la boca. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. ¿Y qué le pasó? Y se agravó mi dolor. Entonces, cuando usted verdaderamente guarda silencio, mire lo que viene acá. Se enardeció mi mente dentro de mí. En mi meditación, si es que medita, se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Entonces terminó hablando. Pero mire lo que termina hablando. Mire lo que nos enseña David en el Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin. Uy, tremendo. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. No dime por qué el otro es tan pecador. No, ¿por qué yo soy tan débil? Dese cuenta, el que medita y el que entra en el fuego del Espíritu, su camino es mirarse a sí mismo, no mirar el pecado del otro. El que mira el pecado del otro se estanca, ¿sí? Mire lo que dice el 5. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, completa vanidad es todo hombre que vive. Qué lindo. David dice, mi edad es como nada, porque a veces pensamos que en el momento de la vida donde estamos, somos mucho. Entonces hay momentos en la vida donde nosotros pensamos que tenemos el mundo en nuestras manos. No, David dijo, mi edad es como nada delante de ti. ¿Sí? Ciertamente es vacío todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Y lea lo que sigue, léalo. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y no sabe quién las recogerá. Siga conmigo. Mire la pregunta que él hace cuando concluye que a la hora de la verdad delante de Dios todo es vacío, mis conocimientos, mi edad, mis propiedades, mis conceptos, mi autoridad, mi posición, mi estatus, mi cargo, mi función, mi profesión. Mire lo que le dice, ¿qué concluye? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Entonces, como que le está diciendo, ¿y entonces a qué vine al mundo? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué el Saúl persiguiéndome? Entonces, ¿para qué soy rey? Y él ahí mismo se contesta y dice, mi esperanza está en ti, no es nada de esto, ¿sí? Y mire lo que tan lindo, cuando dice mi esperanza está en ti, reconoce cuál es su verdadero enemigo. Dice, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio el insensato. O sea, le dice, yo soy un pecador y tengo consecuencias, no me entregues, porque yo la embarré, reconoció, ¿verdad? 9, uy, por favor, léalo conmigo. 1, 2, 3, léalo. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. ¿Qué le estaba diciendo?
Todo esto lo hiciste tú, no ellos. ¿Sabe qué está diciendo? No es Saúl, no son mis papás, no es el pastor, no es mi esposo, no es. Lo hiciste tú. Por eso debo callar, porque tú eres perfecto y hay algo grande que estoy por descubrir en esto que llamo tragedia. Así sea tu misma vida, porque todos tenemos grandes debilidades. Dios no se equivocó contigo, varón. Dios no se equivocó con tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No se equivocó. Pero hay algo necesario para entrar a la revelación de lo que es. ¿Cuál? Enmudecí, no abrí mi boca. Ya no más atacar a nadie, ya no más defenderme de nadie. Ese es un proceso de crecimiento espiritual. Ese es el hombre perfecto. Y mire lo que sigue diciendo: quita de sobre mí tu plaga. Ay, no, mire que David no se agarra a pelear ni con el espíritu de allí, ni con ni a darle juguete al diablo, ni a reprender, ni a encadenar. Él está hablando con el dueño del universo, no con los sirvientes. Él está hablando con el papá. Él está hablando con la única autoridad y le dice: quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Ahí no está acusando ni a Lucifer, ni a nadie, ni a Saúl, ni a la esposa, ni al papá, ni a la mamá. Él dice: desde joven, desde niño, mira, ¿sí? Ahora, 11, léalo conmigo, iglesia. Con castigos por el pecado corriges al hombre. ¿Qué viene por pecar? Castigo. ¿Y qué sigue? Léalo. Y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Cuántos han tenido una polilla en la mano? ¿Ustedes se acuerdan de esa florecita? Lo que en algún momento para nosotros es fuerte, grande, sólido, valioso, poderoso, Dios hace esto. ¿Qué pasó? Por tu pecado te ha castigado, pero no te ha destruido. ¿Aló? Te castigó, pero no te destruyó. Porque si te hubiera destruido no estarías oyendo su voz, ¿verdad? Y mírelo cómo termina diciendo: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Le dice: déjame, suéltame, el que me tiene como me tiene eres tú, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. ¿Por qué Dios llamó a David un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre con las manos llenas de sangre, adúltero, ambicioso, un hombre que podríamos llamar con muchos títulos. ¿Por qué? Porque David siempre le habló a Dios cara a cara. David no permitió intermediarios. Por favor, comprenda lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia. Hoy en día, fundamentados en versículos y capítulos de los tiempos de Dios, hay gente que no se acerca a hablar con Dios, sino que por mandatos de hombres cumplen una cantidad de requisitos administrativos. Entonces, tú quieres hablar con Dios y le dicen: sí, muy bien, pero vuelva la próxima semana, trae fotocopia de la cédula ampliada al 100%, traiga el registro civil de su tatarabuelo, de su bisabuela, traiga la declaración de renta de Adán y Eva,
tráigame una foto de recién nacido Simón Bolívar, y si usted no trae eso, usted no puede hablar con Dios. Quiero exagerar un poquito. Esa es la realidad de muchas congregaciones hoy. David no. David le decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar en claro algo. Yo estoy como estoy porque soy lo que soy. Nada. Pero el único que me tiene así eres tú. Porque la única autoridad que yo reconozco en el universo eres tú. Y el único que me saca de aquí eres tú. Así que tenga misericordia de mí. Él no se puso a perder tiempo peleando con nadie, ni hablando con nadie, ni yendo a nadie, ni nada, porque David tenía el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios. Y ese Espíritu está en ti. Habla con Él. Ahora, dése cuenta que Él en el versículo 3 nos da una clave. ¿Cuál es la clave? Lea el versículo 3. Se enardeció mi mente dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. La palabra de Dios le encendió una sabiduría que solo la conocemos aquellos que permanecemos en su palabra. Hay un momento donde en la intimidad con Dios, el Espíritu Santo profiere palabras que ni uno entiende y que no nos es permitida ni siquiera escribirlas para no sacar luego la novena a cómo hablar con Dios. Ese es el momento, ese es el instante, y Dios recibe, y usted sabe que Dios le está hablando, que Dios lo está oyendo y que Dios le está respondiendo. Amén. Mire, terminemos con Romanos 12. Y es el centro de todo. Romanos 12, versículo 2. No le hablen a Dios como todo el mundo le habla. Permítame la parafraseo conforme al mensaje. ¿Sí? ¿Me permiten? Permiso. Dice, no se conformen. No le hablen a Dios como todo el mundo le habla. No se acerquen a Dios como todo el mundo dice. Sino que renueven su manera de pensar para que ustedes comprueben que lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ahora el punto es, ¿cómo estás juzgando tú las cosas? Yo te voy a decir algo. Si Dios dijo, no juzguéis, hay algo que nosotros nunca entendimos. Una cosa es reconocer. Y otra cosa es juzgarse a sí mismo. Cuando Él dijo, no os juzguéis, aún lo hacía para nosotros. Nosotros no tenemos permiso de juzgarnos a nosotros mismos. Él ya nos juzgó. Y cuando usted se juzga a sí mismo, se condena. Se condena. Alguien que se juzga a sí mismo, le queda imposible perdonarse y mucho más imposible perdonar a otra persona. Es imposible. Por eso es importante renovar la manera de pensar. Renovar la manera de pensar. ¿Cómo viene esa renovación? A través de la palabra de Dios en tu mente. Es un desaprender conceptos para que venga la cultura del reino de Dios. Termino con el Salmo 141, versículo 3. Colóquese sobre sus pies, iglesia. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi mente a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Cierre sus ojos delante de Dios, por favor.